Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos al episodio número 16 de Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar los productos culturales con el esoterismo. Mi nombre es Elena Aguilar y me acompaña como siempre Carol Marenghi, más conocida como Venus en Fuego. Olis. Olis. Yo creo que este episodio puede ser un gemelo de un episodio del que ya es mítico en este podcast, de un clásico de culto llamado The Man from Earth. Una película de un subgénero que podemos llamar low budget sci-fi, la ciencia ficción de bajo presupuesto, donde importa más lo que se cuenta que el presupuesto o lo que se va a estar viendo ahí. Hoy vamos a estar hablando de una película de ciencia ficción desde 2013 llamada Coherence, Coherencia, pero primero me gustaría que nos cuentes, porque este episodio es de esos que a mí me gustan, que es Caro trae un tema, yo le propongo una película que ella me dice, si vos decís que es de culto es porque es muy de culto, o sea, es muy escondida. Pero hasta ahora he dado en la tecla, no te he decepcionado, entonces que cuentes cuál es el tema y que después cuentes cuál fue tu experiencia al ver Coherence. Bueno, el tema en cuestión son los ejes energéticos en astrología. ¿Qué queremos decir con ejes energéticos? Estamos hablando de que el zodíaco está compuesto, generalmente decimos por 12 energías que van de Aries hasta Piscis, pero en verdad hablamos de 6 pares, no 12 energías sueltas. Entonces esto nos trae la idea de que no podemos pensar, por ejemplo, a Aries sin Libra, a Tauro sin Escorpio, a Géminis sin Sagitario y a Leo sin Acuario. Entonces abrimos como una puerta de, bueno, tiene que haber una coherencia, si se quiere, ¿no? Lo dijo. Entre una energía y la otra, y en que cada una cuando empieza a conocer de alguna de estas energías, ya sea porque la tiene en su carta o porque le interesa saber, no puede pensar a una sin la otra, ¿no? No podemos pensar de nuevo Aries sin Libra, que es la energía que está justo enfrente. Y respecto a mi experiencia viendo la película, de nuevo, como vos bien me citaste, yo dije que si vos decías que era un poco de culto, termina siendo muy de culto, pero realmente fue una gran experiencia, una gran sorpresa que encontramos en la plataforma de Amazon Prime para ver un día de la semana por la noche, de la cual salí gratamente sorprendida. Bueno, Coherence es una película de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción más especulativa y filosófica. Vuelvo a traer lo que vimos con The Man from Earth, una película que el nudo está en lo dramático, en lo narrativo, en lo que cuenta, y no tanto en la forma, en el lenguaje audiovisual. El director es James Ward Birkitt, que es un director Nobel. Cuando salió esta película, él no había dirigido ninguna película antes, pero había hecho mucho trabajo como storyboard artist, que es una suerte de persona que se encarga de llevar a imágenes dibujadas las ideas que tienen los directores en la cabeza. Y estuvo en algunas peliculitas como la saga de Pirata del Caribe, como para decir algo. El tipo dijo, che, esto me gusta, pero tengo ganas de hacer algo más chico. Tengo ganas de juntar a 5 personas en una casa, en mi casa, y grabar una película. ¿Qué es lo que hizo? Desarrolló durante un par de años una idea con algunas líneas de cada uno de los personajes protagonistas de esta historia y llamó a todos actores que no se conocían entre ellos y que nunca habían trabajado en conjunto, pero que eran amigos de él. Y les dijo, necesito que vengas a mi casa 5 días, necesito que confíes en mí. La frase que estuve viendo en algunas entrevistas es, te juro que no te voy a matar. Era la frase que contó el director en una de las entrevistas. Y que confíes en que vamos a hacer algo que está bueno. Y el director lo que hizo fue repartía cada día una suerte de guía con ideas y desarrollo del nudo narrativo de cada personaje y se lo daba a cada uno de los actores de su personaje. Y de esa manera ellos improvisaron todos los diálogos de la película. No hay una línea de diálogo que haya sido escrita, sino que se desprendía de lo que los actores
conociendo dónde estaban y hacia dónde iban por esta suerte de guía que le daba el director, lo armaron. Entonces, él que buscaba que esto sea caótico, que sea real, que ellos se pisen entre ellos. Por eso en muchos momentos de la película todo es bastante más sucio. No solo desde lo realizativo, sino también desde lo interpretativo. La película es una suerte de historia que se podría llevar al mundo de The Twilight Zone o The Outer Limits, estas series de antología de ciencia ficción que traían una idea muy chiquita y que al desarrollarse crecía sin la necesidad de caer en grandes efectos visuales. Es un grupo de amigos que están reunidos en su casa durante una noche donde un cometa muy grande va a pasar por encima del planeta Tierra. La cuestión es que eso que está minimizado al principio de la película, cuando se va desarrollando, va dándole a ese cometa y a lo que está sucediendo en su paso por la atmósfera una suerte de preponderancia. Ellos descubren, luego de quedarse sin luz, que hay una sola casa que tiene luz en todo el barrio. Y dos de los personajes que están encerrados en esta casa deciden ir a ver y pedir ayuda, llamar por teléfono o lo que sea. Cuando estas dos personas llegan, dice, chicos, vi que hay 8 personas iguales a nosotros en una casa que es igual a esta, pero que ellos tienen luz y nosotros no. Entonces lo que comienza a suceder es que descubren que este paso de este meteorito modificó las reglas de la física regular y todos los universos posibles están viviendo al mismo tiempo. Y estos personajes comienzan a relacionarse con eso, llevando todo a un punto de, vamos a decir, de vida o muerte, como para no spoilear más. Yo cuando te dije, mira esta película, venía a cuento de lo que vos me decías, que en este par que tienen los signos es entender que no, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Y yo interpreté que esta película, que cuenta cómo a pesar de todas las decisiones que tomemos, la vida va a ser siempre medio parecida, pero que todo coexiste a la misma vez, yo intenté evitar contarte todo. Incluso, no creo que no te conté nada, te dije, tenés que ver esta película. Claro, no, me dijiste, tenés que ver esta película, se llama este nombre, lo buscas en esta plataforma, suerte, ¿no? Como esa fue la frase. Ya pasó con otras películas también, cuando yo voy con el tema, vos lo que me devolvés es 3 líneas, donde es título, plataforma y suerte. ¿En algún momento empezaste a ver que había razón para arraigar esa película al tema o cómo era? Sí, a ver, desde el principio yo creo que sí, porque justamente trabaja con lo que podemos decir, el principio de correspondencia, que es algo que desde astrología lo vemos y que es básico para el entendimiento de esta herramienta, para mí como es un gran pilar, porque siempre estamos escuchando o repitiendo mucho que porque la luna llena me hace tal cosa, porque Mercurio retrógrado me hace la otra, y a vos nada te hace nada, ¿no? Ningún planeta te está haciendo nada. De lo que nosotros hablamos siempre es esto que vos traías, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, si arriba está pasando un cometa, abajo, no porque el cometa genera, pero si vamos a hablar de un efecto de correspondencia, de si arriba pasa un cometa, que es algo extraordinario, podemos decir, bueno, abajo van a estar pasando cosas extraordinarias también, ¿no? Por el hecho de que están fuera de lo ordinario, literalmente hablando. Entonces, la astrología ya arranca con ese principio de base y aplica todo el tiempo, ¿no? Como esto, desde una lunación hasta un tránsito de un planeta, una retrogradación de un planeta, lo que sea, nunca estamos hablando de que hay un efecto, esto no es causa y efecto, ¿sí? Es correspondencia constante. Y si nos vamos a hablar del par energético, ¿no? Que es nuestro tema per se, que es como que hiciéramos un doble clic en algún punto dentro de esta correspondencia, nosotros también estamos hablando de que vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Con Aries Libra, de nuevo. No hablamos de que son 2 energías separadas, completamente diferentes, que nada tienen que ver entre sí, sino que las 2 trabajan lo mismo desde veredas opuestas. Entonces, parte de ellas se corresponden porque no podemos pensar a la una sin la otra, ¿no? A efectos técnicos decimos que son opuestos complementarios, ¿no? Es como esto del yin y el yang,
como la luna y el sol, la noche y el día. En la paleta cromática pasa lo mismo. Vos tenés colores opuestos complementarios que parecen que no tienen nada que ver, pero cuando los juntás para la vista y para lo que te genera, te da una idea de coherencia y de estabilidad y equilibrio. Exacto, acá es como que dijéramos que no tenés la peli completa si no entendés a las dos energías, ¿no? Porque de nuevo, es como que querramos pensar al día sin entender que tenemos una noche, al invierno sin entender que tenemos un verano, y así. Con lo cual, esta película de alguna manera, a raíz o gracias a que primero nos introduce dentro de esto del hermoso principio de correspondencia, también podemos entender que hay como una complementariedad entre ambas situaciones pasando, ¿no? Como de vuelta, no podemos entender de alguna manera qué es lo que está pasando arriba con ese cometa si no entendemos que abajo está sucediendo prácticamente lo mismo, pero en otro plano, ¿no? En el plano terrestre, en este caso. Y ahí te pregunto, porque por lo que tengo entendido, vos obviamente me podés decir que no es así, estos pares energéticos están enfrentados en ese gran reloj de 12 signos. Y ahí tengo una pregunta, porque cuando hablamos de los 4 elementos de cada uno de los signos, yo entiendo que estos pares no corresponden al mismo elemento. Entonces ese juego, yo cuando hablabas recién de la complementariedad y del principio de correspondencia y hablabas de existe el día y para que entiendas eso deberías entender que existe la noche, el verano y el invierno, yo filosóficamente esa idea no la entiendo como complementariedad, sino que la entiendo como un binomio donde como una suerte de vaivén el universo intenta equilibrarse teniendo dos elementos en pugna, que eso después se ve en todos los órdenes de la vida. El sistema, hoy la inteligencia artificial se basa en la computación, que es binaria, son ceros y unos, prendido apagado. Los movimientos culturales todo el tiempo van en estos dos vaivenes. Entonces, ¿cómo eso se aplica en términos de los signos del zodíaco? Y además, ¿cómo agarrás esa idea de que son partes de elementos diferentes también? ¿Cómo hay complementariedad en eso? Yo ahí no sé si lo entiendo como un movimiento pendular, sino más como un movimiento espiralado y ascendente, de alguna forma, ni siquiera como algo cíclico, ¿no? Que es algo que a veces también escuchamos. Como bien decís, no, los pares energéticos no están compuestos por energías del mismo elemento, sino que tenemos pares que son de energías activas y pares que son de energías receptivas. Por ejemplo, Aries Libra, estamos hablando de una combinación entre un signo de fuego con uno de aire. Los dos son energías activas, son hacia el afuera. Uno invita a moverme, el otro invita a comunicar o a ser social de alguna forma. Si ya me voy al par, por ejemplo, Tauro-Escorpio, trabajo una energía de tierra con una energía de agua. Las dos son energías receptivas, las dos invitan de alguna manera a revisar o a conectar con un mundo mucho más lento, interno y sensible, si se quiere. Entonces, claramente ahí, al conectar con cualquiera de estos pares, primero que cada par trae una temática, ¿no? Por ejemplo, el par Aries-Libra es el par del yo y el otro, ¿no? De los vínculos. Cuando uno quiere hablar de vínculos, generalmente tiende a irse a Libra. Bueno, tenés que ir a Aries y a Libra, no solo a Libra. Cuando querés hablar de vida y muerte, tenés que irte a Tauro y a Escorpio. Cuando te querés ir al eje del conocimiento, te vas a Géminis y a Sagitario. Entonces, es como si cada par tuviera un tema y ese tema nosotros lo pudiéramos de alguna manera catalogar dentro de, bueno, es un tema que tiene mucho más que ver con el ser externo, con el hacer, diríamos, o con el ser, que es un movimiento mucho más interno. Por supuesto que, como vos bien dijiste al principio, todos en nuestro mandala de nuestra carta natal tenemos todos los signos, tenemos todos los pares, ¿no? La joda está en que tenemos planetas emplazados en distintos lugares que nos juegan como una antenita que nos van a conectar más con un área que con la otra. Entonces, si yo soy muy
Géminis Sagitario, el eje del conocimiento para mí va a ser clave porque voy a estar muy atravesada por eso. O si tengo mucho Aries Libra, voy a estar muy atravesada por lo vincular en mi vida. No va a ser algo como que es un tema más. Y ahí te pregunto desde la ignorancia, ¿eso se da en el Sol, Ascendente y Luna o también en cómo eso juega con las luminarias? Ya estoy aprendiendo, las luminarias que vos tenés en tu carta. Cuando hablamos de Sol, Ascendente y Luna, vamos a decir que esas 3 energías son muy importantes, ¿no? Para cualquier persona, los 3 pilares que tenemos que ir a mirar de una carta son el Sol, el Ascendente y la Luna. Ahora, si yo soy Sol en Leo, yo no puedo olvidar nunca que para mí la energía acuariana es importante. Por más de que yo no tenga nada en Acuario, ese Acuario está en un lugar dentro de mi carta y yo no puedo olvidarme jamás que para que mi Leo se exprese desde su mayor espacio genuino, yo necesito conectar con lo acuariano. ¿Qué es lo acuariano? ¿O qué es lo leonino primero? Tiene que ver con mi expresión creativa, con mi capacidad de sentirme único o única, de conectar con el juego, con la diversión, con la expresión en su sentido más artístico. Pero ahora, si yo me quedo en el lugar de, bueno, todo lo que hago quiero ser aplaudido y todos los lugares que siempre decimos que de Leo son como más bajos de alguna manera, si yo no pienso en que enfrente hay una comunidad, hay una red, hay un intercambio, que no soy yo solo el único o la única que es diferente, somos todos un gran grupo, una humanidad de seres diferentes, yo me perdía la energía por completo y me quedo en este lugar bien narciso, si se quiere, que todos conocemos. Para que no sea algo hiper autorreferencial, si me voy, por ejemplo, a un Sol en Géminis, por ejemplo, que es como esta idea del comunicador, ¿no? Que tiene que estar muy conectado con la palabra, o el escritor, el periodista, si todo lo que hace es estar hablando como tocando de oído y se mete en los chismes y se mete como lo que dicen acá, lo que dicen allá, no puede llegar nunca a una verdad propia, no puede darle sentido a lo que dice. Entonces todo lo que dice es esa famosa gente que hay un montón, que está bla 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 40 minutos y no te dijo nada. Es cuando Géminis no incluye a Sagitario dentro de su speech de alguna manera. Claro, vos lo que estás diciendo es que ese par energético puede nacer de cualquiera de los puntos, pero hay que tenerlo en cuenta al momento de tener una de las dos variables. Si vos tenés... Si fuese al revés, si yo tuviese el Sol en Acuario, también debería descubrir qué tengo de Leo como para jugar en ese equilibrio, ¿no? Exactamente, si yo fuera un Sol en Acuario y para mí las causas, los movimientos sociales siempre son muy importantes, mi grupo de amigos me define, bueno, no tengo que olvidarme que yo soy un ser individual, que tengo que también buscar cuál es mi marca propia, de alguna manera, porque de nuevo es el mismo tema. Es lo mismo lo que estamos hablando, solo que uno se para en la vereda de el eje Leo Acuario, de el yo individual, como el ego, y el otro se para en la vereda de la humanidad, si querés, o la red en la cual yo estoy inserto. Está muy bueno, es muy interesante lo que estás contando, aplicando a lo que se ve en Coherence. Ahí me parece súper interesante porque, como les contábamos, la película trae la teoría del gato de Schrödinger, que es una cuestión cuántica, es algo que vos, al no abrir la caja, puede estar vivo o muerto al mismo tiempo, ese gato. Entonces, lo que propone esta película es que uno, al tomar una decisión, relevante o irrelevante, porque cualquier tipo de decisión ya se toma como válida, eso abre una posibilidad diferente a la que estaba establecida en ese momento. Esto puede ser desde el punto de decidir quiénes salen a buscar algo o quiénes salen a preguntar algo, hasta qué tipo de luz, de color de luz elijo para una emergencia. Entonces, si yo quiero avisarle a alguien que está en peligro, puedo agarrar una luz roja, una luz verde, una luz azul o lo que sea. Cualquiera de estas decisiones va a abrir un algoritmo nuevo, por así decirlo, un branch, como se habla mucho en desarrollo, diferente desde ese lugar. Y lo que la película propone es que la aparición de ese cometa y lo que crea energéticamente en la Tierra hace que todos esos universos de posibilidades convivan y se interrelacionen al mismo tiempo. A la postre están buscando el equilibrio. Todos los personajes que están atravesando esta situación están buscando el equilibrio. La protagonista, de alguna manera, con las decisiones que toma, está buscando un tipo de equilibrio. Está buscando
volver al lugar de tranquilidad, volver al lugar donde todo inició. Una suerte de regreso al lecho materno aplicado a esta situación de esta película, pero todo el tiempo juegan en ese juego donde si yo tomo una decisión, eso va a abrir una catarata de posibilidades. Bueno, si yo estoy todo el tiempo abriendo posibilidades, nada puede funcionar. Yo tengo que intentar volver de alguna manera a mi camino original. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que vos estás contando. Algo que quiero hablar sobre Coherence, como para analizarla muy poquito, es el trabajo que tiene de escritura. Yo te contaba, esto lo descubrí después al investigar sobre la película. Me sorprende muchísimo que sea una película sin guión, que sea una película donde los diálogos no están definidos, porque al ser una película chiquita, una película de clima, lo importante está en ese diálogo. Ahora, cuando uno tiene esta información en la cabeza, y a ustedes si no la vieron les va a pasar luego de escucharlo, es que van a reinterpretar todo lo que pasa en relación a saber que esos diálogos no estaban prescritos. ¿Por qué? El cine tiene algo muy muy particular que ningún otro arte tiene, que es la necesidad de parecer real / verosímil, que ya hablamos un poquito de eso en otro de los podcasts, pero sin mostrar que eso está direccionado y que está escrito. Tiene que parecer normal, entre comillas gigantesco, cuando todos sabemos que está súper actuado, súper prescrito y súper preeditado. Tiene que haber verdad, algo que muchos directores hablan todo el tiempo, productores, de encontrar verdad en algo, mientras eso no existe, es un artificio, es algo que nos mienten y tratan de modificarlo para que parezca que no está prescrito. Acá en la película, todo el tiempo, ese juego que hacen los actores de sacar algo de la galera, de improvisar, termina abriendo un juego parecido a lo que propone el conflicto de la película. Porque ellos al improvisar le abren el juego al resto de los personajes para que salgan de su camino original y abran un juego de posibilidades gigantesco. Entonces, la genialidad que tiene el modelo de producción que propone el director en esta película es que tanto su desarrollo y grabación es parecido a lo que propone la película, y tanto que los actores dijeron que no sabían qué habían hecho hasta que no terminaron de ver la película terminada, valga la redundancia. Porque claro, hay situaciones de la película donde hay diálogos que no tienen ningún tipo de sentido y que se reconfiguran cuando ves lo que pasaba en otro universo y cómo eso se relacionaba con lo que sucedía. Esto la aleja de lo que hablábamos de Man from Earth. The Man from Earth era una película con un mismo esquema de producción, gente encerrada en una casa contando una historia de ciencia ficción, pero que ahí todos y cada uno de los diálogos estaban cronometrados y armados para crear una tensión y un desarrollo en la trama que permita llegar al punto máximo del clímax. Ahí hay orden. El par energético de Man from Earth sería Coherence, que es caos. Ambos se juntan y logran una idea de, a través de una manera de contar el cine, lograr algo parecido. Ahí me parece súper interesante el trabajo de los actores también. Son todos actores en su mayoría desconocidos. Creo que el más conocido es el actor Nicholas Brendon, que hace de Xander en Buffy la Cazavampiros. Si sabes de lo que estoy hablando, podemos ser amigos. Si no, bueno, lo lamento. Pero el resto de los actores son actores, algunos de mucha experiencia, otros bastante más nobles. Incluso hay una de las actrices terminó siendo directora, productora y no sé, es una de las directoras de los capítulos de Succession. A ese nivel, digo, como eran amigos, artistas del director que deciden de alguna manera juntarse a contar algo. Y creo que hay mucho del juego que permite empatizar con lo que vos estás viendo. Yo siento mucho, sobre todo porque también cuando uno está de los dos lados del mostrador, habiendo hecho películas y habiendo reseñado películas, uno tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Donde vos hay cosas que tienen que ver con lo estilístico y lo formal. Una película está bien hecha, bien dirigida,
bien actuada, bien con el sonido, bien con los efectos, bien con la foto, y luego todo lo que tiene que ver con lo que vos no ves, con lo que está detrás, con lo que fue la experiencia de ese rodaje, si tuvieron dificultades para llevar a cabo la tarea, si tuvieron el presupuesto necesario, si les pasó que tienen un actor o una actriz que se llevaba para el culo con el resto de los actores y creaba un clima de trabajo súper espeso. Tenés películas como Apocalipsis Now, donde de ese caos crearon oro, o tenés películas que se pierden la ignominia total por culpa de esas situaciones. Situaciones que solo se conocen a través de entrevistas con los que pertenecieron a esa estructura realizativa. No hay forma de uno decir, no, estos se llevan mal. No, vos viendo una película no hay forma. Hay un sentir, hay algo que sucede ahí. Todo lo que pasa en Conhearings para mí responde a la idea de la diversión. Siento que hay algo lúdico, siento que hay algo de un experimento que salió bien. Un experimento donde los chicos se juntaron a jugar cansados de un modelo de producción mucho más grande y siento que salió bien. Siento que hubo algo reservado para muy pocas producciones. Siento que está pasando. Nosotros tenemos la fortuna, Caro, de ver buenas películas. Casi siempre las películas buenas las vemos entre los dos y las muy malas películas las veo yo solo. Porque me tiro arriba de la granada por la experiencia de querer encontrar algo perdido en el medio del mar, alguna perla escondida ahí. No pasa mucho, pero acá sí. Quiero entender un poco de esto de los pares energéticos, porque vos hablaste del ser y el hacer. Y quiero entenderlo un poco desde el lado de alguien que no sabe nada de esto. Cuando vos hablamos del sol, que es lo que te soy, tengo un signo. Bueno, el que está enfrente es el que equilibra eso. Pero el que está enfrente que equilibra eso es la fuerza que te ayuda a equilibrar o lo que vos tenés que buscar para equilibrarte. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que algo es y vos tenés que aceptarlo, o tenés que trabajar para llegar a ese punto para poder equilibrarte. Son dos cosas distintas, porque una tiene que ver con trabajar para eso y otra aceptarlo, que son dos maneras, son una forma activa y una forma pasiva. Yo creo que ahí depende de la personalidad de cada uno. La idea es que vos puedas integrar lo que está enfrente. Entonces, mencioname un signo y vamos con ese par, que no sea Aries Libra, porque harta de haber nombrado Aries Libra. Virgo Piscis, bien, me encanta porque Virgo Piscis es el eje del arte, básicamente, es el científico y el artista combinados en un mismo tema. Si vos querés ser director de cine, la astrología te va a decir, bueno, el cine está atravesado por lo pisciano, ¿no? Por el efecto audiovisual, por lo visual especialmente, por la capacidad creativa, por la capacidad de generar una emoción, de atravesar, de trascender. Ahora, ¿cómo vos podés hacer cine si no conectás con el método, con el uso de una cámara, con tecnicismos típicos para hacer una película? Digo, vos podés hacerte una peli en tu cabeza como buen pisciano, o podés decir, bueno, para hacer una película yo necesito un equipo de trabajo, una metodología de trabajo, necesito entender de cómo funciona una cámara, de cuántas cámaras, de luces, de sonido, lo técnico. En la música pasa lo mismo. Vos podés ser tener un montón de melodías en tu cabeza, pero vos necesitas escribir esa música, bajarla a un pentagrama con corcheas, semicorcheas y notas musicales. No existe uno sin el otro, necesitas los dos. Ahora, si yo soy virginiano de sol, probablemente a mí la técnica me quede más cómoda que el mero caos, ¿no? A mí me quede más cómodo estar en producción, por ejemplo, estar ordenando temas más terrenales, estar llamando, estar pagando las cuentas, estar llamando a tal persona, che, vos tenés que venir a grabar a tal hora, arreglando agendas. Y seguramente quien sea más pisciano, si fueras un sol en Piscis, vas a estar más en ideando cosas, en fumarte algo y ver qué se te viene a la mente para empezar como a combinar ideas. Bueno, pero ahí te vuelvo a la pregunta inicial. Yo por ejemplo, soy sol en Virgo. ¿Tengo que ir a buscar más Piscis para levantar mi creatividad o estoy en constante lucha con ese Piscis que me desordena mi orden?
A eso es lo que apunto, digo, lo pasivo o lo activo, ¿no? Vuelvo a lo que te dije al principio, depende de la personalidad. Vos necesitás entender que sin Piscis no completás tu Virgo. Eventualmente lo vas a entender. Ahora, los escenarios son el escenario 1, donde vos no lo entendés por las buenas y te volvés una persona hiper rígida, hiper metódica, hiper que si le cambiás la agenda hace un berrinche total y cree que el caos es solo para gente caótica y no reconoce su propio caos. O el escenario 2, donde vos decís, ok, para yo mejorar de alguna manera mi propio método, mi propia técnica, necesito entregarme al caos de vez en cuando. Necesito entregarme a algo que no esté cronometrado o medido o que esté pensado, porque necesito la espontaneidad para no perderme a mí, digamos. Vos siempre de vuelta te vas a reconocer en el polo donde ese planeta seguramente esté, ¿no? Si de vuelta, si el Sol está en Virgo, la idea no es que vos te vayas como a vivir de lleno lo pisciano. Justo con esta energía sí puede pasar mucho el tema de las polaridades, es un gran tema dentro de la astrología, que personalidades virginianas o piscianas pueden volverse muy hacia el lado justamente opuesto porque son energías muy densas, entonces te encontrás con piscianos que son hiperrígidos y vos decís, che, ¿por qué si sos pisciano? Y es como, bueno, es tanto el caos que se propone en sí mismos que se van como al extremo, pero de nuevo, la idea es entender que esa energía es parte de mí. Yo vine como a contar otra parte, ¿no? Yo vine porque voy a estar más cómodo, voy a saber cómo expresarme mejor cuando esté, por ejemplo, esto, en la edición quizá de la película, por ejemplo, que en la parte de generar una idea para, o en pensar un escenario para, o en el arte de la película, pero necesito que eso en alguna parte de mi vida esté. Y necesito que, porque lo atravieso yo, porque es parte del escenario por otras personas, puede ser que uno a veces complemente porque hay otras personas en mi vida. Esto pasa mucho, soles en Virgo que estén rodeados de piscianos, por ejemplo, porque a veces son tan virginianos que ese Piscis que ellos no viven por sí mismos, porque son muy, están muy enfrascados en su energía, aparecen en su vida y eso se compensa de alguna manera con la vivencia de otros alrededor. Bueno, ahí me spoileaste la pregunta que seguía, que es, este juego de pares energéticos, no, entonces no solo se da en una suerte de, iba a decir lucha, pero me gusta más la palabra aprendizaje interno, sino también en la relación con el resto. Es más plausible sentir afín a una persona que tiene un par energético en el signo de fuego. Sí, por supuesto, es como esta sensación de complementariedad que sucede mucho entre personas, ¿no? Encontrarte con alguien y, che, nos llevamos re bien porque yo soy muy estructurado y él viene y me ayuda porque me distiende, ¿no? Como generalmente entre lunas que están opuestas, entre soles que están opuestos, entre ascendentes que están opuestos porque tienen como un aprendizaje en conjunto, pero desde veredas opuestas pasa un montón eso. Y de vuelta, cuando yo voy a mirar mi carta, digo, bueno, yo tengo el Sol en Virgo y aparece esta persona en mi vida que es pisciana, en realidad es mi propia energía. No tiene nada que ver con el otro, ¿no? Como uno no puede en su propio interior, en esta idea del ser, yo no puedo ser enteramente todo, ¿no? Yo voy a enfocarme en algunos espacios, pero de nuevo, si en mi carta natal tengo los 12 signos, las 12 áreas o los 6 pares se van a tener que vivir y expresar desde algún lugar. Entonces esto de personas o situaciones, sí, también puede pasar un montón. Ascendentes, soles, lunas en Virgo, por ejemplo, volviendo acá, que la vida, por no una persona, una situación que es muy caótica y hay que aprender a atravesarla, porque si yo tengo energía Virgo, el caos está en mí, lo voy a tener que integrar. Ahí es súper interesante porque me haces pensar en algo que también tiene Coherence, que es el tema de la inevitabilidad, ¿no? La idea de que a pesar de la posibilidad de abrir muchísimos universos a través de nuestras decisiones, va a haber cuestiones que se van a estar repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a terminar cayendo en una decisión. Algunos relatos hablan de puntos nodales de la historia, ¿no? De esos puntos que, aunque escapemos, siempre vamos a terminar ahí. El tiempo es todo el tiempo, decía Un Buen Día. Hay algo de eso, de que a pesar de que ciertas pequeñas cuestiones se modifiquen, hay cosas que están
esculpidas en piedra en nuestra historia y de una manera u otra vamos a terminar llegando ahí. Y el tema del tiempo y la inevitabilidad es muy potente en Coherence, porque nosotros lo que vemos ahí es cómo van pasando cosas a estos personajes que antes o después pasó en los otros universos. Y la construcción que nosotros lo hacemos para llegar a esa interpretación, solo la tomamos viendo lo que sucede sin que nos lo expliquen. Y es un ejercicio muy interesante para prender algunos pequeños fotones que tenemos en el cerebro que a veces hoy con la sobreexplicación y la papilla audiovisual estamos bastante acostumbrados a que nos sobreexpliquen las cosas. En su caos, Coherence apela a que uno termine de armar ese rompecabezas y todo, porque lo pensé bastante, todo termina teniendo sentido. Todo termina llegando al mismo punto donde empezó. Uno de los personajes, por ejemplo, tenía un plan de dejar una carta para una de las casas con una verdad incómoda del grupo. Eso pasa entre el principio y el segundo acto y vos decís, bueno, che, se olvidaron de esto y de repente de la nada, llegando al tercer acto hay una consecuencia de eso y vos decís, pero habrá pasado en el universo este que plantearon o capaz es algo que pasó en otro universo y termina repercutiendo acá. Todas esas cosas solo pueden apoyarse en el buen trabajo de montaje. Te comentaba que los actores decían, no sabemos qué hicimos hasta que no terminamos de ver la película editada. Lo importante, volviendo al tema de la inevitabilidad del tiempo, que es el montaje para el cine. La posibilidad de que hechos que se pueden grabar al mismo tiempo, si vos los acomodás en un momento diferente de la línea del tiempo, te pueden llegar a crear una nueva manera de interpretar eso que estás viendo. Y es simplemente cambiando el orden de las cosas, repitiéndolas, colocándolas antes, dándole un respiro al relato que te permita en ese punto y aparte cambiar totalmente lo que se está contando. Me hace acordar mucho, teniendo en cuenta esto que los dos nos gusta mucho la escritura y que es algo que está bastante bastardeado hoy, que son los signos de puntuación, ¿no? Lo diferente que es cuando vos pones un punto seguido, cuando pones un punto y aparte, cuando pones un punto y coma, cuando pones 3 puntos suspensivos, cuando dejas un espacio entre párrafo y párrafo, cuando pones un párrafo a la izquierda y luego un párrafo a la derecha. Cada una de esas herramientas hacen que la lectura de algo que capaz lo que estás contando es lo mismo, termina teniendo otra repercusión en nuestra cabeza, de cómo leemos eso que nos están contando, de cómo reinterpretamos esa historia que nos cuentan. Y a pesar de que está súper invisibilizado, el montaje es uno de los puntos más fuertes que tiene Coherence. ¿Por qué digo que está invisibilizado? Porque a través del montaje, por ejemplo, no sé, Gaspar Noé es un tipo que su montaje busca sorprender, golpear de alguna manera al espectador y convertirlo en una marca de estilo. Hacer evidente el montaje para crearte un sentimiento. Acá la película no busca eso. El montaje acá es simplemente ordenador. ¿Pero por qué? Porque, como hablamos con los pares energéticos, el montaje es el ordenador del caos que ya tiene el relato. Y la única manera de que funcione es que esas dos cosas estén en equilibrio. Si hubiera habido un montaje loco, entre comillas gigantesco, que busca como hoy soy re loco, busco sorprender, hubiera destruido ese relato que ya de por sí es caótico. Vos necesitas encontrar un fino equilibrio entre esas dos fuerzas en pugna para que el relato funcione. ¿Algún tema que quieras traer sobre los pares energéticos y que te quede de esta conversación? Me quedé pensando mucho en esto, que en la estructura de esta película, ¿no? De arrancar desde el caos en términos de que los actores no sabían qué es lo que iban a hacer, de que no estaban los diálogos escritos y que todo se resuelva en el orden de ese montaje. Lo mismo, ¿no? Como no podías tener este resultado sin combinar ambas. Sencillamente eso. A mí lo otro que me quedó como, me resultó como un guiño interesante era que la película está compuesta por todos amigos, pero son todas parejas, ¿no? Y hay como una mini historia que se va abriendo entre cada una de las parejas
Y también creo que hay una suerte de un ida y vuelta, ¿no? Siempre cuando hablamos de pares energéticos en astrología o hablamos de la idea de par, siempre está esta idea, ¿no? Es un ida y vuelta cuando hay un par, cuando hay dos. Y esta idea del espejo funciona todo el tiempo. Entonces creo que hay algunas cosas que se pueden rescatar, spoilearíamos, pero algunas cosas que se pueden rescatar de cruces entre personajes que son pareja, que hablan más de uno de los personajes que del otro, ¿no? Que espeja una situación de uno que del otro. Ahí el director contaba esto, que él lo que quería era lograr en ese experimento, bueno, cómo hacer que 5 personas que nunca habían trabajado en conjuntos, que no eran amigos entre ellos, sino que todos eran amigos míos, o sea, todos entienden mi modo de ver el mundo porque me conocen, pero nunca se juntaron entre ellos, cómo hacer para que en 5 días, sin un guión, uno sienta que son amigos, pareja, familiares. Vuelvo al trabajo actoral, ¿no? La importancia de tener actores que sepan encarnar eso. De vuelta, ninguno, tanto de Man from Earth como acá, ninguno son actores que vos digas, uy, los vi en todos lados, son mega estrellas. Son actores, vamos a decir, trabajadores, de esos que están por ahí en una obra en Broadway de Love y de repente pegaron un laburo. La mayoría trabaja haciendo voces en videojuegos o dibujos animados. Como que son laburantes, que no llegaron a pegarla como estrellas, pero que en el hacer y en la técnica logran conectarnos con esos sentimientos que a la vez, pensando y sobrepensando algo que hacemos mucho en Venus en Fílmico, quizás esa extrañeza en esa falta de conocerse con anterioridad permite darle incluso más sabor a la historia en particular de esta, porque lo que pasa en el universo de Coherence, y hasta acá hacemos spoiler, cuando vos creías que el universo que se abría era de 2 pares, descubrimos que son muchísimos más, que todas las decisiones de cada uno de los personajes crean universos nuevos, por lo tanto exponencialmente se convierte en un caos, donde nadie sabe a qué corresponde cada una de las personas de cada universo. Hay todo un juego con eso y está súper claro a nivel guión, pero me parece que funciona más si sabes el detrás de escena, cómo se formó y cómo se pergeñó eso. ¿Algún otro temita más que te quede colgadito al respecto de los pares energéticos? Me gustaría que repitas cuáles son, así la gente queda claro de cada uno de los signos. Por supuesto. Arrancamos por Aries porque es el primero. Tenemos Aries, que es par con Libra, que es el eje de la vincularidad, del yo y el tú o el vos. Después viene Tauro-Escorpio, que es el eje de la vida y la muerte. Después viene el eje Géminis-Sagitario, el eje del conocimiento o del aprendizaje. Después viene Cáncer-Capricornio, que sería el eje del hogar y del trabajo, del desarrollo más profesional o en sociedad. Después viene Leo-Acuario, que sería el eje del yo y la red, o la red y yo. Y ahora sí, por último, Virgo-Piscis, que es el eje de la magia y el orden, de la magia y del caos al mismo tiempo, del científico y del arte. Uno siempre piensa que el orden es lo bueno y el caos es lo malo, y que nunca es así, y que no funciona de esa manera. Es que es lo que decíamos al principio, no es que uno es bueno y otro es malo, no puede, son 2 caras de la misma moneda. Me parece interesante porque yo creo que podríamos en el desarrollo de este podcast agarrar y trabajar cada uno en particular después, ¿no? Porque me parece que cada uno, me parecía más introductorio y poder contar un poco, pero me parece que es algo que podemos trabajar y hay mucha peli o mucha serie para hablar. ¿Algo más? Yo no quiero dejarte sin nada por decir. Bueno, esta película Coherence de 2013 está en Amazon Prime. Amazon Prime, como decimos siempre, tiene muchísima bosta, pero tiene cositas muy lindas. Hay mucha película de sci-fi, low budget sci-fi, ciencia ficción de bajo presupuesto. Hemos hablado de Man from Earth, que no está en ninguna plataforma, pero en Amazon Prime pueden encontrar películas como The Vast of Night, que también está muy muy linda, Triangle, que también va por este lado. Hay mucha película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Es un género que funcione a la perfección, o sea irregular, lo defiendo a capa y espada, porque siento que es
nace desde la necesidad de querer contar algo a pesar de no tener todos los recursos disponibles. Y creo que la creatividad, cuando los recursos faltan, crece. Si tenés a la persona responsable que se haga cargo con diligencia e inteligencia sobre eso. Siempre decimos lo mismo. Si les gustó este episodio, van a Spotify, le ponen seguir, porque cada viernes subimos uno y tienen ahí también para escribirnos si quieren hacer algún comentario al respecto. Si no, pueden escribirnos en nuestras redes, aguilar.elian en mi caso, venus.en.fuego en el caso de Carito. El episodio también está una semana después en YouTube, en mi canal Elian Aguilar en YouTube. Yo creo que eso es todo. Nada, te queda nada. ¿No querés hacer algún sonido, nada de eso? Chau.